Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a un programa semanal de cine. Esta semana hemos traído como invitado a mi amigo Antonio Cararrubio. Buenas tardes, Antonio. Buenas bienvenido. Tardes. Antonio no es natural de Marchena, es natural de Fuente de Andalucía, ¿no? Es nacido en Fuente de Andalucía, ¿no? Bueno, aquí llevo ya muchísimos años. Llevo ya aquí casi más tiempo en Marchena que en Fuente. Y claro, pues aquí estoy. ¿En qué año te viniste aquí a Marchena a vivir? Pues yo hace 18 años ya que vivo aquí, porque yo compré precisamente una casa para los estudios de mi hija y a partir de ahí empezaron los niños a quedarse, digo, pues me quedo yo también. Y ya me he quedado con la familia aquí en Marchena, que por cierto estoy a gustísimo porque la gente de Marchena son formidables, la verdad. No es peloteo, pero que son formidables. Cuéntanos tus primeros recuerdos de cine. Me imagino que serían desde casi de la infancia, ¿no? Bueno, yo creo que cuando yo nací, ya nací con la pantalla y la maquinita de cine, porque antiguamente los juegos que se utilizaban los chavales, tú sabes, la pelotita, el aro, lo otro, y yo no. Yo me inventé un cine por mi cuenta. En mi casa, en vez de tener juguetes, y como no tenía juguetes, me inventé con una cajita de cartón una máquina de cine. Recortaba los periódicos y hacía un rollito. Y con las bobinas de hilo que gastaba mi madre, enrollaba yo todos los recortes. Ponía un trapo blanco en la pared y un cristal, y entonces a través del cristal veía las imágenes. Y no estábamos, pues ya te digo, unos chavales, y yo cobraba una chica, los que no estén viendo sabrán lo que era una chica, sobre todo las personas mayores. Y yo cobraba una chica a los chavales y le echaba cine como esto, que esto en sí, si después lo presentamos para que lo vean cómo funciona. Y ahí empecé yo con el cine, y ya pues seguí con el cine. Era mi vida, o sea que el cine ha sido mi vida. ¿Y de los cines de Fuente, qué recuerdos te traen? Bueno, los cines de Fuente eran como todos los cines que había en los pueblos, ¿no? O sea que en el cine de Fuente te puedo contar muchísimas cosas porque fui casi el promotor del cine antiguo. Hoy el cine ya ha variado muchísimo. Ahora, lo que sí te digo, que yo teniendo una máquina de actual como la que tiene ahora mismo actual Cine Planelle, te digo una cosa, yo prefiero la máquina de carbón, que la gente era de carbón, tú sabes, que eran unos tubitos que se iba incorporando conforme se iba gastando. Pues tenías que... La gente te avisaban cuando el cine, por ejemplo, se ponía oscura la pantalla, empezaban a gritar, a chillar, y tú decías, aquí pasa algo. Entonces era que el carbón se había gastado y tú tenías que darle con la mano. Y ese humillo, y ese ruido, y esa cinta, se pegaba tanto que a mí en sí me gustaba proyectar más en una película, en una máquina antigua que una máquina moderna. Es más bonito, yo qué sé, ya el cine antiguo era unos cines de verano. Me acuerdo que una vez, estando echando una película que ahí en los libros viene, estábamos echando una película del oeste que se llamaba La mujer del tigre. Eran sesiones, se echaba en 2 o 3 días. Y me acuerdo que era una pantalla muy grande que ponían en el cine de verano, y aquel día se levantó un viento y se cayó la pantalla. O sea, se cayó. Y resulta de que las imágenes de los caballos del oeste salieron en una finca que había enfrente de Olivos, los caballos corriendo y la gente se partían de risa. Tuvieron que encender las luces del cine
Entonces ya nosotros subimos la pantalla, la pusimos bien y empezó la película otra vez. Como esa anécdota te puedo contar. ¿Pero era cine de verano o de invierno? Cine de verano. Estamos hablando de cine de verano. Sí, ¿Cómo, cine de verano. ¿Cómo se llamaba el cine? El cine se llamaba Coliseo. Le decía el cine de la mosquita. El por qué la mosquita, yo he estado muchas veces preguntándome por qué la mosquita, pero su nombre verdadero era Cine Coliseo. Y después pusieron otro cine, que era el cine, perdón por la palabra, era el cine Moñiga. ¿Sabes por qué le decían el cine Moñiga? Porque aquello era una nave grande, que era un cocherón donde había vacas, y el hombre lo alquiló, puso una pantalla hecha de material, de ladrillo, una pantalla muy grande. Y pasó una desgracia que, por cierto, yo entonces estaba en ese cine, porque yo lo anunciaba, igual que estoy anunciando el cine Planelli, anunciaba el cine del Coliseo y el otro, pero yo lo anunciaba como los pregoneros antiguos. Yo entonces no gastaba megafonía ni nada de esto, sino a boca limpia, o sea que yo, esta noche gran estreno de la película, tal, como los pregoneros antiguos, exactamente igual. Y le anuncié yo la película aquella, que por cierto era Que ahí viene, lo que el viento se llevó, que se estrenó en Fuente, y ahí pone la fecha y todo, en los libros esos que vienen ahí. Y pintando el hijo del dueño, la pizarra, en la pantalla, él se ponía con la pizarra aquí, ponía el cartel y entonces él se puso a pintar, o sea, a pintar la pizarra que se colocaba en los sitios más visibles en el pueblo, que las colocaba yo. Y tuvo la desgracia de que en el tiempo que estaba este chaval, tendría unos 22 años aproximadamente, y me dijo, Antonio, coge las carteleras estas y las coloca en los sitios que tú sabes siempre. Voy a terminar con esta y la voy a pintar. Es verídico. El hombre era de la Luisiana. Se dedicaba a llevar muchos cines por los pueblecitos, así, en las aldeas de noche se llama cine. Y no sé cómo pusieron aquella pantalla de ladrillos encima uno del otro, sin más, nada más que el ladrillo. Y en aquel momento, con la mala suerte de que se cayó la pantalla, se tumbó y lo pilló debajo. Nosotros corriendo, llamamos a la Guardia Civil, llamamos corriendo. Claro, cuando nosotros empezamos a quitar ladrillos y a quitar cosas, el chaval ya estaba prácticamente fallecido. Y fue una anécdota que a mí me quedó aquello muy grabado porque un chaval joven que estaba pintando el cine y que se caía la pantalla, la hicieron muy mal porque pusieron los ladrillos. Sí, habría que haberle metido refuerzos. En los otros cines pues tenía una pantalla, pero era como una sábana muy grande, 2 palos y amarrado con unas cuerdas. Entonces, cuando se acababa la película, lo liaban y lo dejaban en el escenario, porque todos los cines antiguamente todos tenían escenario. Los cines antiguos todos tenían escenario, porque les sacaban una segunda utilidad. Venían espectáculos, entonces eran revistas, venían artistas y hacían fines de fiesta. O sea que cuando había una película que era cortita, entonces la entrada, cobraban la misma entrada, pero hacían un fin de fiesta, cantaban, bailaban, gente que venían de teatro, y se llamaba fin de fiesta. Y entonces la gente iba al cine ese día mucho más. Había entonces mucha... Allí llegas tú a Pepe Marchena, ¿te acuerdas la anécdota que me contaste de...? Hombre, sí, Pepe Marchena era muy querido en Fuente. O sea que te puedo decir que Pepe Marchena, el primer guitarrista que tuvo Pepe Marchena, y eso lo sabrán todos los aficionados a Pepe Marchena, que tiene muchísimo, era Pepe Pachicha. Pepe Pachicha.
tocaba la guitarra, no se dedicaba exclusivamente a guitarrista, pero fue el que lo sacó a Pepe Marchena. Y él iba allí y le ayudaba a Ará, que tenía un mulo, y Pepe Marchena pues comía con ellos. Y de noche pues se liaba él con la guitarra y fue el primer guitarrista que le tocó a Pepe Marchena en una taberna que le llamaban la taberna de Pepe San Bimbo, que ponía unas tapas nada más que de sangre con tomate, y se apostaron, me parece que fue una moneda de 5 euros o por ahí, y dijeron, venga, el que mejor cante se va a ganar la moneda, y la ganó Pepe Marchena en un bar allí en Fuente. Y en fin, Pepe Marchena era muy querido. Pepe Marchena hacía en el cine de verano, que era donde actuaba mayormente, que era un cine que abrieron nuevo, que era el Cine Avenida, porque lo pusieron en la calle principal de Fuente, que es a donde celebran los carnavales. Y Pepe Marchena se asomaba cuando iba a empezar a cantar a la puerta, de eso me acuerdo yo, porque yo me ponía inclusive en la puerta porque no tenía dinero para entrar. Y decía, hay mucha gente para taquilla, y decía el taquillero, ahora mismo no hay nadie, hay mucha gente en la puerta, pero aquí no hay nadie. Y decía Pepe Marchena, abre las puertas en par en par. Y abrían las puertas del cine y todo el mundo, venga, todo el mundo adentro. Y pasaba todos los que estaban allí en la puerta, que ya muchos inclusive, teniendo para sacar la entrada, decían, yo no saco la entrada porque Pepe va a salir ya mismo diciendo que entremos, y entonces no sabía la entrada. Sí. ¿Y tu experiencia como, porque estuviste trabajando de acomodador, portero, taquillero en el cine Avenida, puede ser, o en el de Doña Mercedes? ¿Doña Sí, Mercedes era el mismo? ¿Era la propietaria? No, eran distintos. El cine Moñiga era de una empresa, el cine Avenida era de otra empresa, y el cine antiguo, que fue el primero que se creó en Fuente, era el de Doña Mercedes, que le decía el cine de la Mosquita. Ella se llamaba Mercedes López de Tejada, se llamaba ella, y el marido era un cura que se retiró, y entonces dijeron, vamos a montar un cine. Montaron el cine, y yo, pues, como me crié con estas cositas del cine, la verdad es que yo estaba todos los días allí en el cine. A mí ya me lo consideraron como hijo de ellos, porque no tenían hijos. Antonio, vas a pintar el cine, las barandas, porque se llevaban unas barandas, el patio butaca y la grada. La grada, sabes tú, que era para los menos pudientes. Iban allí, se sentaban en el cine, pues los pobres, en una escalera muy alta, que aquello estaba tan frío porque era de ladrillo, y ya estaba el patio butaca, donde la gente estaba cómoda, relajado, pero costaba más dinero. Claro. Entonces, en la puerta de entrada había un portero, y tú llegabas a la entrada del cine, y si era para la grada, te cogían la entrada entera. Y si era para entrar en el patio butaca, te rajaban la entrada, te quedabas con media entrada, y la otra se la tenías que dar al otro portero, y ya sabía que tú ibas al patio butaca. Algunos volteaban, se colaban por abajo, hacían de todo. Y ahí empecé yo, ya vieron ellos que yo cuidaba mucho el cine, que me gustaba mucho, cuando hacían los traslados, porque la máquina era una máquina de carbón, me acuerdo que era la marca OSA. Y claro, esa máquina se porteaba del cine de verano al cine de invierno. Y las sillas exactamente igual, se porteaban de un lado a otro. Y la verdad es que empecé así en el cine, y vieron ellos que a mí me gustaba tanto, que me dijeron, pues te vas a quedar con nosotros. A mí lo que me daba era la comida, yo lo cobraba, ¿verdad? Pero yo empecé ya primero a portero, colocaba la butaca,
limpiaba el cine, o sea que estaba allí como una persona más en el cine, pero sin cobrar. Lo único que ganaba era el sustento, la comida. Entonces, ¿durante qué décadas estuvieron los cines? Digamos que empezamos con el de La Mosquita, ¿en qué década o en qué año o hasta qué año más o menos aproximadamente? Aquello se cerró. ¿Cuándo se inauguró el primer cine y fue el de La Mosquita? El primer cine que yo recuerde fue allá por los años 45, por ahí. Se inauguró más o menos. Sí. ¿Y estuvo hasta cuántos años? Y lo cerraron porque el cine se puso en muy malas condiciones. El cine se llovía y la gente estaba viendo la película y decía, aquí me está cayendo agua. Y me llamaban a mí, oye, esto está lloviendo. ¿Quieres que yo haga? Yo iba en busca de la dueña y le decía, y hay una gotera que... Al otro día venía el albañil, iba, se montaba al tejado, lo tapaba un poco y el cine pues vino, entonces ya empezaron a venir las inspecciones y las cosas ya más para adelante, ya era por los años 75 y le cerraron el cine. ¿Y el siguiente cine? Y entonces el siguiente se lo abrieron otra vez porque estuvo cerrado lo menos 5 años o 6 años. Y lo arreglaron el techo, ya lo pintamos todo, me llamaron a mí, estuve yo trabajando, lo pintamos, lo arreglamos y entonces ya se puso un poquito más moderno. Y me pusieron a mí de acomodador, entonces yo era el que llevaba la linterna y alumbraba la fila cuando quedaba, tú te sientas allí o tú te sientas allí, que por cierto... te podría contar muchas anécdotas que me pasaban con la linterna en los cines de invierno, porque yo se ponía así. Entonces los cines, el cine de las 7 de la tarde, que era una sección, era exclusivamente nada más que para los pudientes, para la gente de dinero. Esa función era exclusivamente para ellos. Y ya el de las 10 de la noche ya era para las personas menos pudientes. Y se llenaba, y había colas que llegaba, yo qué sé, hasta dónde llegaban las colas en los cines. Y entonces te puedo decir que se echaba el matiné era siempre a las 5 de la tarde, que era para los chavales, y costaba £1, me acuerdo, £1 y £2. Y se ponían 2 películas todos los días, 2 películas por £1. Entonces, claro. ¿Y el siguiente cine? ¿El de La Molliga, como me dice? El siguiente de La Molliga, este hombre se dedicaba... ¿Qué año más o menos tuvo? ¿Qué periodo el periodo del cine Molliga sería sobre los años 80, 85, 80, 85. Duró muy poquito tiempo, porque como tuvo el accidente del hijo, el hombre ya perdió un poco la cabeza, y este hombre se dedicaba a alquilar películas y a poner cines en los pueblos. ¿Y el siguiente cine, el Cine Avenida, qué periodo tuvo? Ese tuvo más tiempo, ese tenía el cine de invierno y el cine de verano, que yo te he dado a ti fotografías del cine. Ese cine estuvo mucho tiempo. Ese fue el que hundió al cine primero, al Coliseo. Ese lo hundió, porque era una empresa potente y ese echaba a lo mejor 2 películas y cobraba la mitad que cobraba la otra persona. Entonces, claro, la otra persona se vio entre la espada y la pared, o sea que entonces las películas valían muy poco, porque una película eran todas de rollo, porque cada vez que ponían una película, como te diría yo, lo que el viento se llevó, pues esa película duraba echándola casi, si te digo, en el cine antiguo, 6 horas como mínimo 6 horas, porque los rollos eran muy pequeños, entonces en las máquinas estas había que empalmar, se terminaba el rollo, se ponía otro, mientras se encendían las luces, la gente iba a beber, a comprar pipas. Un descanso, que siempre es bueno. Un descanso. Vale, y el dibujo este que te hicieron, ¿te acuerdas sobre que llevaban las carteleras esas grandes, sí, dando publicidad por él? Eso fue cuando yo empezaba el cine. Hicieron una parihuela, que muchas de las personas mayores que estén viendo Telemercena sabrán lo que es una parihuela.
Entonces lo llevaban dos chavales, dos detrás y dos delante, y entonces se llevaban estos carteles que estás viendo aquí. Esto era la fotografía de todos los carteles del cine. Se llenaban las carteleras de todas estas fotografías. Y la gente viendo la foto sabía de lo que iba la película, sí, pues más o menos, ¿no? Entonces yo iba con dos chavales que llevaban las carteleras y yo era el que iba delante pregonando. Y yo decía, esta noche era el estreno de la película Lola Flores. 1 real, 2 reales a las 10:30 en el Cine Coliseo. Para todo esto era a voz en la calle como un pregonero. Entonces tendría yo, pues, si te digo, 8 o 9 años. Y de ahí pues comenzó ya, el cine ha sido para mí lo más bonito que he tenido en mi vida. Además realizaste muchas de las grabaciones de la historia de Fuente de Andalucía con esa maquinita en 8 milímetros o en 16. Pues con ese aparato, ¿no? Si lo puedes presentar. Con esta, ese, ¿no? Es un tomavista. Eso es un tomavista. Con eso grabé yo todas estas películas y las tenía que mandar a Madrid. Porque eso era mudo. Entonces, claro, el tomavista ese, yo grababa las películas. Incluso muchas veces que yo quería, por ejemplo, salía en imagen porque era presentador de los concursos de los carnavales. Y claro, mi mujer grababa las películas. Y eso había que poner unos rollitos cada 5 minutos. Se acababa el rollo, otro. Entonces después empalmaba yo, que si quieres lo puedes presentar para que el público lo vea. El 8, ¿no? Ese es el Super 8. Entonces con eso, yo, aquí iban lo menos 9 películas empalmadas. Entonces yo mandaba eso a Madrid y le ponía una banda sonora. O sea, lo que le ponía era una banda para grabar. Entonces en ese proyector que está ahí enfrente, que se ve... Sí. Ahí yo ponía una pantalla en la pared y ponía un cassette al lado. Le metía la música y yo iba comentando. Esto es los carnavales de Fuente, tal y cual, ¿no? O sea, que comentaba la historia, que algunas veces a lo mejor le metía una música que no correspondía a lo que yo estaba diciendo. Pero bueno eran los medios que yo tenía. Y así trabajaba yo las películas estas. Tendré aproximadamente... Yo tendré de la historia de lo que es de Fuente, que por cierto quieren poner un museo de mis cosas, de películas, pues tendré más de 100 horas de películas, de toda la historia de Fuente, del cine. Más de 100 películas tengo. Lo que pasa es que, claro, eso cuesta dinero montar un de estos, que por cierto en Almería, donde hace las películas del oeste, estuve yo una vez y le estuve comentando al encargado de allí, que yo tenía, porque yo tengo, como tú sabes, más de 10 cámaras, tengo 10 proyectores, yo tengo todos los modelos, desde este, que es el Cinecin, este es el segundo proyector que se utilizó en los niños. Después que era el primero, este se le daba aquí, ¿sabes? Y aquí se le daba y en un trapo salía la imagen con un cristal. Esto lleva aquí una bombilla y se reflejaba la bombilla aquí, y al salir de aquí, por el espejo se veía. ¿Veis? Una bombilla. Y ese fue el por aquella parte de... Exactamente, el primer proyector que se puso a la venta en los niños, los juguetes antiguos. Y yo, como me gustaba el cine tanto, pues lo primero que me compré fue este aparato, que me costó, me parece que fueron una peseta por ahí. Después ya entró el Cinecin, que si lo quieres presentar. Sí. Ese, dale, verás como el ruido, siente como... Sí, maravilloso, Es el ruido de la máquina del cine. La esencia del cine. La esencia del cine. Es el verdadero sonido que es Estamos. Esto lo verán los chiquillos y lo recordarán porque se vendió mucho en una época. Vender mucho, sí. Pero yo
Pero yo, como me ha gustado tanto, pues tengo los aparatos, todo lo que es relacionado con el cine lo tengo yo. O sea que y yo decía que no sabe nadie en mi familia que le guste, pero salió una, que ya la conoces tú. Sí, sí. María del Mar. María del Mar, la gerente de aquí del del Cine Planella, que entrevistamos en el primer programa, ¿no? Después también teníamos las latas estas, que es donde venían los formatos del 35 milímetros ya de las películas. Sí. Abre la verdad, tiene cinta. Venía en primer momento venía en lata, ya después, como veremos, venían más en plástico, ¿no? Venían cada vez más falsas, ¿no? Y esto es una pequeña bobina para el montaje de las películas. Esta ya en 16, sí. Unos 16 milímetros. Entonces, en estas latas eran donde venían las películas. Claro, ya después tenemos estas latitas, que son más de plástico, que es donde venía esta duración. No. Esta duración más o menos es la de los trailers, ¿no? Con el núcleo es un trailer de las películas, que esa es de 35 milímetros. Aquí, ¿ves? Con la distribuidora, el trailer anunciando la película de... Eso era ya más... El formato del 35 milímetros. Eso era 35. Estos eran caseros, pasó al 8, del 8 pasó al Super 8, del Super 8 pasó al 16 y del 16 pasó al 35, que es el actual, y sí, ya hemos pasado al digital. Llegaba hasta el formato 70, también ha llegado... Que ya es un avance bastante... ¿En qué año te compraste? Pero el cine es bonito. Sí. Es bonito. ¿Tu 600, qué año te lo compraste? ¿O todavía lo tienes y todavía vas anunciando las películas? Mira, sí, aquí porque en televisión el tiempo es fundamental, ¿no? Pero yo del 600 te puedo contar una historia que muchos la desconocen. Yo emprendí el tema del 600 porque cuando venían los señores de la contribución al pueblo, se morían en la oficina y nadie iba a pagar la contribución. Y entonces a mí me ocurrió, por avanzar un poco en el tema, me ocurrió la idea de decirle al alcalde, digo, ¿por qué no compro yo una bocina y compro un cochecito y yo anuncio las cosas, los cortes de luz, los cortes de agua? Dice, bueno, si tú lo quieres comprar al ayuntamiento, no va a pagar nada. Tú cobras lo que le tengas que cobrarlo en la contribución, hablas con ellos. Total que fui yo y digo, pues mira, yo lo voy a hacer. Agarré, me compré 1600, compré el equipo de megafonía, que entonces era un equipo de madera, que no es como ahora, que ya lo llevo digital, y los señores de la contribución, cuando yo empecé a anunciar al otro día, había una cola grandísima. Y entonces le digo lo de la contribución al alcalde, dice, ¿qué ha pasado? Dice, ¿el qué? Dice, ¿usted sabe la cola que hay aquí para pagar la contribución? Y ese no íbamos a morir aquí. Dice, pues ha sido que ha salido un señor anunciando que en periodo voluntario es que no cobraban tanto por ciento, y si no lo pagaban, pues después entraba ya pagando un tanto por ciento. De recargo, ¿no? De recargo. Y emprendí el negocio ese y dijeron, pues esto ha sido un éxito. Y entonces ya el alcalde dice, Antonio, tú ya has contratado para el ayuntamiento, se cortaba la luz. Atención, hoy corte de luz desde tal hora a tal hora. Se cortaba el agua, que es una cosa buena, ¿eh? Sí, sí. Que yo no sé cómo aquí en Marchena lo haga yo o lo haga otra persona. Vamos, que yo tampoco pretendo con esto quitarle pan a nadie. De que pongan a una persona o que lo haga una persona, que cuando haya un corte de agua, por lo menos que el pueblo sepa que se va a cortar agua. O que, por ejemplo, hay un corte de luz de calle tal a calle tal. Porque los bandos, tú sabes, muchas personas no saben leer, o la persona mayor que no sale, o el que está impedido. Pues si el coche sale diciendo, atención, corte de